Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. El tema de hoy lo he titulado Clasificación de los dones espirituales. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 a 11, hace, una clasificación de los dones espirituales. Dice así: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, lenguaje celestial, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo en ese lenguaje espiritual. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Aunque es posible clasificar los dones espirituales en distintas categorías, por ejemplo, dones relativos al ministerio de la palabra, dones relativos al servicio o asistencia a la iglesia, o dones relativos a la administración u organización, no se puede entender de los listados que el apóstol Pablo hace como una especie de jerarquía de dones, de acuerdo a la cual ciertos dones serían calificados como más necesarios o dignos que otros, pero esto no es así. Tampoco se puede extraer de estas listas una distinción entre dones que se consideran ordinarios, o sea, dones naturales, y dones que se consideran extraordinarios, o sea, sobrenaturales, con el resultado y el ánimo de calificar los unos más relevantes e importantes que los otros. La distinción entre lo ordinario, lo natural y lo extraordinario, lo sobrenatural, varía de una cultura a otra. Y por cierto, nuestra manera moderna de hacer tal distinción era desconocida en tiempos bíblicos. Cada cultura e incluso cada generación tiene una manera distinta de ver las cosas. Al caer tal distinción, se hace también irrelevante el viejo debate acerca de si los carismas o dones espirituales regalados por Dios son permanentes para la Iglesia o la comunidad cristiana actual, o si se agotaron al fin de la era apostólica, como algunos aseguran erróneamente. Los dones espirituales son necesarios siempre, porque son para el crecimiento y la madurez de la Iglesia, son para su edificación, porque mientras haya bebés espirituales, o sea, nuevos convertidos, existe la necesidad de dichos dones. Un talento tan ordinario, por ejemplo, como la música o la enseñanza, puede ser un carisma, un don, un regalo de Dios, en tanto se acepta gozosamente como un don del Espíritu y se pone al servicio de la vida y misión de la Iglesia. Lo que está claro es que para Pablo una Iglesia sin diversidad de dones, carismas o regalos de Dios carece de las condiciones necesarias para poder existir. Pero debemos tener discernimiento. Tanto el apóstol Pablo como también Juan nos advierten que debemos tener cuidado con los falsos espíritus que abundan y que debemos probarlos. Su primera carta, Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3, nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No debemos creer que todos los que afirman hablar de parte del Espíritu Santo tenemos que ponerlos a prueba, porque no todos son verdaderos.
Debemos averiguar qué clase de espíritu tienen realmente y si ese espíritu proviene o no de Dios, porque hoy hay muchos falsos por todo el mundo. La manera en que sabremos si tienen o no el espíritu de Dios es la siguiente. Si una persona que afirma ser profeta o ser siervo de Dios reconoce que Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el espíritu de Dios. Pero si alguno afirma ser profeta o servidor de Dios y no reconoce la verdad acerca de Cristo, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, que es el espíritu que se opone a Cristo, ya anunciado que vendría y de hecho ya está aquí. Debemos tener discernimiento de espíritu como un don espiritual, como un regalo de Dios, porque no basta con pretender que lo que uno hace, lo hace en nombre del Espíritu Santo para que realmente sea así. Para concluir, quiero decir que un determinado don o carisma sea genuino del Espíritu Santo se demuestra al ejercitarlo como un servicio de amor incondicional para la edificación de la Iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo, y esto no es por mérito propio, sino que proviene del mismo Espíritu Santo, el cual los reparte como Él quiere. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.